La paleoantropología es al día de hoy una zona de conflictos irresolubles. Cada nuevo descubrimiento, cada nuevo hallazgo, aunque se hacen con la fe en el naturalismo evolutivo y bajo el lente del naturalismo evolutivo, trae consigo un sinnúmero de dificultades que llevan a forzar a replantearse lo que ya se había dicho anteriormente. Esto se debe a el entusiasmo con que cada nuevo descubrimiento encaje con la historia que ellos vienen contando previamente. Vemos que inmediatamente desde que hay un nuevo hallazgo, a veces son fósiles completos y en otras ocasiones también son simplemente algunos huesos, inmediatamente lo asignan a una pareja de homínidos prehumanos o alguna familia del Australopithecus o de algún homínido prehumano, como había dicho anteriormente, y lo divulgan en la prensa con un deseo ferviente y con un sensacionalismo de que sea que corresponda con la historia que ellos vienen contando, y publican en los artículos. Puede buscar en la internet muchas portadas de periódicos que dicen nuevo fósil intermedio de la familia del Homo tal se encontró en tal lugar. Pero luego, entonces, cuando se evalúan las pruebas, realmente nos damos cuenta de que muchas veces, no estoy diciendo en todas, pero muchas veces no corresponden con la historia que ellos han contado. Lo penoso es que estas personas que inventan una historia más allá de lo que se encuentra, porque están los hallazgos y luego las interpretaciones, pero cuando esas interpretaciones se van más allá de las evidencias, estas personas nunca, cuando se demuestran que es falso, nunca salen a sí mismo con la misma efervescencia a decir que se equivocaron. Por eso al día de hoy hay todavía muchas cosas que ya la biología la ha descartado, pero que todavía se siguen enseñando en las escuelas. Y es por eso, porque los científicos que estudian esto, mayormente, lo que hacen es que dicen algo, lo interpretan para que encajen con el naturalismo, pero entonces luego, cuando se corrobora que es mentira, ellos no salen a rebatir eso para que lo eliminen. Entonces las personas se quedan con eso. Eso es un gran problema que incluso en círculos académicos se ha venido siempre hablando de que hay mucha disparidad entre el mundo académico y el mundo secular. Y tenemos en la escuela que todavía al día de hoy se siguen enseñando muchas cosas que ya la ciencia, la biología, vienen desde hace años, como el ejemplo de Stanley Miller, como ese experimento, y todavía se siguen enseñando, como los embriones de Haeckel también. En este nuevo estudio que voy a estar haciendo, voy a subir algunos videos de algunos de los fraudes del evolucionismo, algunos de los fraudes que se han cometido en la paleoantropología por el deseo sensacionalista de validar su teoría en contra de toda prueba. Por eso vemos que han tenido que recorrer en muchos de los casos, como voy a ir mostrando en los videos posteriores, a tener que falsificar pruebas, manipular los huesos de los hallazgos y darle una interpretación que va mucho más allá de esto. Entonces te lo venden como buena ciencia cuando realmente no es así. Quiero citarle una palabra que me marcaron mucho del biólogo Antonio Cruz, el cual dijo lo siguiente con respecto a esta inquietud que hay. La interpretación de los diversos fósiles en que se apoya la evolución humana no es algo objetivo, sino que está notablemente influida por ideas previas, así como por creencias y por prejuicios personales. La paleoantropología es la disciplina más subjetiva y polémica de toda la biología porque se fundamenta en la concepción materialista de la existencia humana, en la idea de que no somos más que animales surgidos por accidente a partir de simios anteriores. Sin embargo, sustentar tal cosmovisión sobre los huesos fósiles hallados hasta ahora es una temeridad científica que va mucho más allá de lo que permite la evidencia real. Detrás de las aparentes descripciones naturalistas de esta disciplina se esconden conceptos filosóficos ateos camuflados que se pretenden hacer pasar por verdadera ciencia. Y como veremos en ejemplos más adelante,
Cuando se le ha mostrado de que está equivocado la interpretación que le dio al hallazgo, a los huesos que encontró y que no corresponde con el animal o con el homínido que ellos han dicho, en contra de toda la evidencia de científicos objetivos, no de cristiano religioso y muchas veces ni siquiera de partidarios del diseño inteligente, ellos siguen incluso ante toda evidencia. Por eso quise hacer esta serie para mostrarles por lo menos 3 o 4 ejemplos en los cuales se ha actuado no de forma científica, sino de forma religiosa. Pero no me quiero ir sin antes darle 6 ejemplos, 6 nuevos hallazgos que han sacudido totalmente los cimientos de la paleoantropología. Y es que el año 2017 ha sido un año garrafal para la paleoantropología. Se han descubierto 6 nuevos hallazgos que han sacudido esa disciplina por completo. Voy a dar los ejemplos a propósito porque inmediatamente cuando tú criticas los cimientos que han establecido la biología evolutiva, la paleoantropología, inmediatamente ellos te acusan de que eres un religioso, partidario del diseño inteligente, de que eres un anticientífico, antievolución, cuando son los mismos hallazgos los cuales de forma objetiva, cuando lo analizas, no concuerdan con la historia que te han mostrado previamente. Después de 13 años de estudio y debate, resulta que el pequeño hombre de la isla de Indonesia de Flores, apodado Ovid, Homo floresiensis, no era un descendiente enano del Homo erectus como se pensaba antes, sino que estaría emparentado con el arcaico Homo habilis de África. Esto complica notablemente las cosas, ya que se suponía que el continente africano era el único escenario de la evolución humana. ¿Qué hace una especie cercana al Homo habilis viviendo en un lugar tan lejano de África y en una época tan tardía, más de 1.75 millones de años después de la extinción del Homo habilis? El segundo fueron los restos fósiles de una especie denominada Homo nadeli, que fueron hallados en una cueva en Sudáfrica y catalogados como el eslabón perdido entre los australopitecinos y el género Homo. Resulta que en realidad solo tenía unos 250.000 años de antigüedad. Esto significa que fueron contemporáneos con los humanos modernos. Por lo tanto, suponen otra auténtica paradoja, ya que son demasiado recientes para optar el premio de los eslabones perdidos entre simios y humanos. Por otra parte, sus características anatómicas son demasiado primitivas para la antigüedad que se les atribuye. El tercero es otro pretendido aspirante a eslabón perdido entre los simios antiguos y los humanos, el denominado Australopithecus sediva. Cayó también en desgracia. Al principio se dijo que era un buen candidato para ilustrar la supuesta transición entre los Australopithecus africanus hallados en el sur de África y el Homo habilis, o incluso un antepasado directo del Homo erectus. Sin embargo, el paleoantropólogo evolucionista Bill Kimble refutó que se tratara de un antepasado del ser humano, asegurando que era solo otra forma más de un australopitecino simiesco. El número 4 es otra pretendida historia evolutiva que hasta entonces se había venido enseñando como cierta en las escuelas norteamericanas. Se venía también abajo. Un artículo de la revista Nature afirmaba que los seres humanos no llegaron a los Estados Unidos hace solo 14.000 años, como se venía enseñando, sino que ya vagaba por el sur de California hace unos 130.000 años. Semejante descubrimiento está generando todo un alud de controversias e indica que habrá que reescribir toda la historia de la humanidad en el continente americano. El número 5 fue durante el mes de junio. Se descubrieron algunos trozos de cráneos humanos junto a unas herramientas de piedra en Marruecos, que han sido datados en 315.000 años de antigüedad. Esto contradice claramente la idea anterior de que el Homo sapiens se originó unos 100.000 años después de esta fecha y casi a 5.000 kilómetros hacia el este de dicha localidad en Etiopía. Se sacudían así los fundamentos de la historia humana y su lugar de origen. El número 6 fue el 31 de agosto. La Universidad de Uppsala en Suecia anunció que algunos de sus investigadores habían descubierto unas huellas fósiles que desafiaban las teorías establecidas sobre los orígenes del hombre. Se trata de huellas producidas indudablemente por pies humanos en Trachilo, al oeste de la isla de Creta, que han sido datadas en 5.7 millones de años, el Mioceno tardío. Esto significa que dichas huellas serían unos 2.5 millones de años más antiguas que la famosa Lucy, Australopithecus afarensis,
y 1.3 millones de años anteriores al simiesco Ardipithecus, a pesar de lo cual ya fueron hechas por pies humanos. El problema con este último descubrimiento en Creta es que las huellas fósiles están en un lugar que no correspondería con las previsiones naturalistas, están en una zona geográfica que es contraria a la que ellos te venían enseñando, porque los libros de textos te enseñan que el ser humano se había originado en África hace 1,8 millones de años de antigüedad y solo después de una lenta evolución hasta el género Homo, la saga humana, habría salido de dicho continente. Sin embargo, unos pies humanos modernos, pero a la vez tan temprano en la isla de Creta, no encajan en absoluto porque refutan la hipótesis fuera de África generalmente aceptada hasta el presente. Doy estos datos para que entiendan de que realmente el debate no ha terminado. Ahora es que hay que replantearse nuevamente y sin prejuicio los hallazgos y ver que lamentablemente estaban equivocados y van a tener que replantearse por completo la paleoantropología.